Pobres, seamos del culto del mundo, todo el mundo tiene necesidad de ver a Jesús, porque Jesús es Dios. Pero tenía dos impedimentos, uno, la multitud, y otro él, que era pequeño de estatura. Y es que, hermanos, siempre que nos queramos acercar a Jesús, vamos a tener impedimentos. Sea para conocerlo, o sea que lleves 20 o 30 años en el culto y te quieras acercar más a Él. El demonio no quiere que las personas se acerquen al Señor. Y siempre que quieras acercarte al Señor, Él va a levantar impedimentos. ¿O no te ha pasado? Cuando has venido al culto y has querido acercarte a Dios, o has querido vivir en santidad, siempre ha habido impedimentos y no te has podido acercar. Pero yo digo, Jehová, reprenda los impedimentos del en la iglesia nos acercamos a Dios, porque lo reconocemos como el único Salvador de nuestras almas. Vemos, hermanos, en la palabra un paralítico que era cargado por cuatro, que lo trajeron donde estaba el Señor Jesucristo. Pero había una gran multitud y no pudieron acercarse estos cuatro. Dice la palabra que subieron aquel paralítico por el techo, hicieron una apertura en aquel techo y bajaron el paralítico. El Señor, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos que estaban en aquella casa cavilaban y decían: ¿quién es este blasfemo? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero es que Dios sabe todo y conoce las intenciones del corazón. El Señor, conociendo las intenciones del corazón, les dijo: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: levántate y anda, o perdonar sus pecados? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra y autoridad para perdonar pecados, le dijo el paralítico: a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ese hombre se levantó y salió de aquel lugar. ¿Saben una cosa? Jesús le dio más importancia a su estado espiritual que a su estado físico. Es que a Jesús le importa más tu estado espiritual que tu estado físico. ¿Saben por qué? Porque con un cuerpo sano y un alma enferma no se entra al cielo. Pero con un cuerpo enfermo y un alma sana se entra al cielo. Dale fuerte el aplauso a Dios, por favor. Aleluya. Yo estoy bendecido en esta tarde por estar aquí compartiendo este culto con ustedes. Y vemos, hermanos, como estos hombres se quisieron acercar al Señor, pero tenían un impedimento, la multitud. Pero yo no creo, hermanos, que ese era el verdadero impedimento, pues la multitud siempre seguía al Señor Jesucristo. Yo creo que el verdadero impedimento eran ellos, pues tenían defectos. Zaqueo era pequeño de estatura y el otro era un paralítico. Si Zaqueo fuera sido más alto, él mismo podría haber visto al Señor. Y si el paralítico pudiera haber andado, él fuera mismo entrado en aquella casa. Y es que, hermanos, siempre que nos queremos acercar al Señor y tenemos impedimentos, siempre que caemos, siempre que pasamos tiempos débiles y de frialdad, echamos la culpa a la multitud, a los demás. Echamos la culpa al pastor que no está lo suficiente por nosotros, a algún hermano o alguna hermana que no te ayudaron en aquel momento que lo necesitabas, a tu compañero o a tu compañera que no te entiende cuando lo necesitas, igual a tus hijos que no están convertidos y te hacen la guerra. Pero yo quiero decirte, hermano, que nadie tiene culpa de que no te puedas acercar al Señor Jesucristo, que los únicos culpables somos nosotros mismos, porque nuestro peor enemigo no es el mundo ni el diablo, nuestro peor enemigo es nuestra carne. Amén. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Amén. Y a su nombre, y a esa gloria. Nuestra carnalidad es nuestro peor enemigo, hermano. Amén. Y el diablo es un derrotado, pues Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y sometiéndonos a Dios y no aportillando el vallado, Dios nos guarda de todo y el diablo no puede hacer nada en contra de nosotros. Pero nuestra carnalidad tenemos que derrotarla cada día nosotros. San Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A San Pablo, un hombre de Dios que vivía cerca del Señor Jesucristo, su carne le llevaba a hacer cosas que él no quería. ¿Cuántos dicen amén? Y para vencer su carnalidad, yo no conozco, hermano y hermana, otra cosa que orar y velar. La Biblia dice: orar y velar para que no entréis en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil. Yo digo, hermanos, que es el tiempo de hacer morir las obras de la carne y que triunfe el espíritu en nuestra vida.
y tomar otra expresión que decía San Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Crucifica tu carnalidad y vive para el Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y otro paso muy importante para acercarte al Señor es reconocer tu estado, es reconocer cómo estás. Amén. Si no reconoces cómo estás, Dios no puede ayudarte. Dios quiere ayudarte, pero tú necesitas reconocer cómo estás. Amén. ¿Se acuerdan de aquellos dos malhechores, hermanos? Amén. Que estaban en la cruz? Uno le decía al Señor: si eres el Cristo, desciende, sálvate a ti, sálvanos a nosotros mismos. Pero el otro, reprendiéndole, le dijo: ni aun en la misma condenación temes a Dios. Nosotros merecemos el castigo por donde estamos pasando, pero Él no ha hecho nada malo. Y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy quiero decirte que si reconocieras cómo estás, Dios podría ayudarte. Hoy quiero decirte que si reconocieras cómo estás, Dios podría salvarte. Reconoce cómo estás, hombre, que Dios quiere ayudarte. Es más, me voy a más. Vemos a Jonás, que Dios lo llama y le dice: ves a Nínive a predicar contra aquella nación. Su maldad ha subido al cielo. Jonás huye de la presencia de Dios y se va a Jope, coge un barco para ir a Tarsis, y estando allí, hermanos, empieza una gran tormenta en aquel barco. Jonás desciende huyendo de la presencia de Dios y se va al interior de aquel barco. El patrón de aquel barco, hermanos, viendo a Jonás durmiendo, le dice: ¿qué tienes, dormilón? Despierta y aclama a tu Dios a ver si Él puede ayudarnos. Amén. Aquellos hombres tiraron todo lo que había en aquel barco, hermanos, y la tormenta todavía era más fuerte. Bajaron toda la tripulación donde estaba Jonás y dijeron: vamos a echar a suertes a ver por quién ha venido este mal. Y la suerte cayó en Jonás. Jonás reconoció que por su culpa se había levantado esa gran tormenta. Aleluya. Él era el culpable de aquella gran tormenta, y les dijo a aquellos hombres: si me cogéis y me echáis de aquel barco, la tormenta se quitaría. Y aquellos hombres quisieron llevar el barco a tierra, pero no pudieron, porque era más fuerte la tormenta contra aquel barco. Amén. Cogieron a Jonás, lo echaron a la mar, pero el Señor tenía un pez preparado. Aquel pez lo llevó a la tierra, y Jonás predicó contra aquella nación, predicó contra Nínive. Nínive se arrepintió. Amén. Jonás se salvó y los del barco se salvaron. Amén. Jonás reconoció que él era el culpable, y por reconocerlo no solo se salvó él, salvó a Nínive y salvó a los del barco. Amén. Si hoy reconocieras cómo estás, no solo te salvarías tú, sino se salvaría el barco de tu casa, el barco de tu familia. Amén. Hoy Dios quiere salvarte. Reconoce cómo estás, hombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso para Dios. Hermano llamado Bartimeo, que estaba junto al camino, y dice que estaba mendigando. Y este hombre escuchó que Jesús pasaba por aquel lugar. Y escuchando que Jesús pasaba por aquel lugar, dice que clamaba y decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. La gente que estaba allí le decía: calla, no molestes al maestro. Pero él seguía clamando al Señor. Amén. Este hombre no veía, pero había escuchado de los milagros que Dios hacía. Habría escuchado los milagros, las sanidades, cómo Dios levantaba a los muertos, cómo Dios restauraba a Israel. Amén. Y por eso este hombre, por oír, le vino esa fe. Yo quiero decirte que igual usted no ha visto el poder de Dios todavía, pero sí está escuchando su palabra. Amén. Y si hoy tienes necesidad como aquel hombre, Dios hoy puede ayudarte. Amén. Y aquel hombre, hermanos, empezó a clamar. Tenía unas circunstancias adversas, pues le decían: calla, no molestes al maestro. Eran unas circunstancias adversas, negativas en contra de su vida, pero él tenía verdadera necesidad. Y es que, hermanos, los que tienen verdadera necesidad aclaman a Dios sin importarle las circunstancias. Yo no sé qué necesidad tienes, no sé de lo que te espera, no sé lo que tienes. Yo te digo que tengo un Dios que puede ayudarte. Amén. Tengo un Dios que puede sanarte. Amén. Tengo un Dios que puede restaurarte. Amén. Y Jesús, a escuchar el clamor, se paró en aquel lugar. Y cuando se paró Jesús, todo cambió. Pues los que le decían que callase, estos mismos le dicen ahora: levántate, ten fe, te llama.
¿Sabes lo que necesitamos, hermanos? Que Jesús se pare en medio de nuestras casas. Necesitamos que Jesús se pare en medio de nuestros matrimonios. Necesitamos que Jesús se pare en medio de los cultos. Y cuando Jesús se para, todo cambia. Las circunstancias negativas de tu vida se convierten en positivas. Necesitamos a Jesús más que nunca. Jesús se paró en aquel lugar y las circunstancias cambiaron. Deja que Jesús se pare en tu casa. Deja que Jesús se pare en tu casa. Que si Jesús se para, todo cambia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Dale un fuerte aplauso para Dios. Para acercarse al Señor. Tenía una capa que simbólicamente lo reconocía pues por lo que él era. Y aquel hombre, para acercarse al Señor, arrojó la capa. Era algo que le estorbaba para acercarse al Señor. No sé si hay algo que te estorba en tu vida, pero arrójalo de tu vida y acércate al Señor. Si lo arrojas, vas a poder levantarte. Jesús te está esperando, arroja de tu vida aquello que te estorba. Y aquel hombre se acercó donde Jesús. Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Aquel hombre le dijo que recobre la vista. Y dice la palabra de Dios que le dijo, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista aquel hombre. Yo no sé lo que tú necesitas, pero hoy te dice Dios, ¿qué necesitas que yo te haga? Él está dispuesto a hacerte lo que tú necesitas. No sé qué problema tienes, no sé cómo has venido hoy al culto, pero tenemos un Dios poderoso que puede solucionar todos tus problemas. Hoy te dice Dios, ¿qué necesitas? Que yo pueda ayudarte. Pero lo que me llama la atención, que el Señor le dijo a este hombre, vete. Y yo no podía entender a lo primero cómo el mismo Señor le dijo, vete. ¿Saben una cosa, hermanos? Que el Señor no quiere que lo sigamos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él no quiere que lo sigamos por los milagros que haga en nuestra vida. Él no quiere que lo sigamos por obligación y a la fuerza. El Señor quiere que lo sigas por amor, porque lo necesitas. Y hoy el Señor te brinda una oportunidad para decirte, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Yo quiero ayudarte. No sé cómo te encuentras. Si estás como Zaqueo, que no tienes la suficiente estatura espiritual para acercarte al Señor. Zaqueo, hermano, se esforzó, se subió a un árbol. El Señor entró en su casa y perdonó todos sus pecados. No sé si te encuentras como el ciego Bartimeo junto al camino. El ciego Bartimeo arrojó de su vida todo lo que le estorbaba, se acercó al Señor y Dios pudo sanarlo. No sé si te encuentras, hermano, como aquel paralítico que no podía entrar en aquella casa. Yo te digo que en la iglesia de Castelldefels siempre habrá gente sin nombre que te ayude a entrar a la casa. Este es el mensaje que tengo, no tengo otro más. Tengo que decirte que Dios quiere ayudarte. Está, Señor, en tu corazón, que va a suceder en tu vida. Un día yo lo acepté y fue el día más feliz de mi vida. Aun con problemas a las veces, aun con debilidades, pero sigo a Cristo de verdad. Te animo a que sigas hacia adelante y a que aceptes al Señor en tu vida. Dale un fuerte aplauso.